A ver, ante todo, una breve aclaración prometida. Cuando yo uso palabras como bloqueo y mercenarios, no lo hago por definición personal, sino para ser coherente con las definiciones que suele usar el régimen. Por ejemplo, al proyecto de resolución contra el bloqueo que este gobierno presenta cada año en la ONU, obviamente yo no puedo llamarlo proyecto de resolución contra el embargo. Ni puedo tampoco llamar invasores luchadores por la libertad a los que el gobierno llama invasores mercenarios cuando me refiero al hecho de que fueron liberados a cambio de una indemnización porque se pierde el objetivo del mensaje. Para el gobierno cubano no se estaban liberando patriotas, sino mercenarios. Y si fue capaz de liberar mercenarios a cambio de una indemnización, ¿por qué no poder liberar a los presos políticos a cambio de un levantamiento de lo que ellos llaman el bloqueo? Ese es el motivo por el que uso estos términos. Espero que se haya comprendido mi postura al respecto. El segundo tema de hoy trata sobre un artículo que leí en una edición del periódico Gramma del 23 de octubre, en el que por fin se devela el nombre del autor de una serie de artículos escritos por alguien que se hacía llamar el Diablo Ilustrado. Estos artículos empezaron a publicarse a finales de la década de los 90 en una revista de carácter juvenil llamada Somos Jóvenes. Dicha revista estaba subordinada a la Unión de Jóvenes Comunistas. De ahí el fuerte carácter político y adoctrinador de su contenido, sobre todo en los artículos informativos sobre las actividades de la UJC. No obstante, hay que reconocer que muchos de sus temas eran tratados de forma atractiva para los jóvenes y también los había que escapaban de la politización. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la sección de manualidades que ofrecía de una forma amena y simple para hacer trabajos de carpintería, electricidad o electrónica. También se publicaba una sección dedicada a cuentos de ciencia ficción y fantasía, donde cada año se convocaba el Premio David de Literatura, patrocinado por la UJC. Como dato muy curioso, la multilaureada escritora cubana de ciencia ficción Daina Chaviano obtuvo el Premio David como el primer galardón de su fructífera carrera con la obra Los mundos que amo. El talento de Daina Chaviano es tal que a mi criterio Daina Chaviano besa las palabras. Sin embargo, a pesar del reconocimiento internacional del que goza, que debe ser motivo de orgullo para nuestra patria, el nombre de Daina Chaviano fue censurado e injustamente condenado al ostracismo cuando en 1991 tomó la decisión de emigrar. A partir de entonces, y muy a mi pesar, me he visto privado del disfrute de sus obras posteriores. Daina Chaviano fue borrada de nuestra historia cultural de la misma forma en que están injustamente condenados al olvido numerosos nombres de talentosos intelectuales, artistas y deportistas cubanos solo por el simple hecho de decidir emigrar del país. Hasta ese punto ha llegado la soberbia de un sistema que no se resigna a que figuras relevantes escapen de su control o le sean contrarios a su posición política. Y la revista Somos Jóvenes, como portavoz de la Unión de Jóvenes Comunistas, fue cómplice de la injusticia y nunca más las obras de Daina Chaviano se publicaron en sus páginas. En cuanto al Diablo Ilustrado, confieso que yo particularmente pensaba que era el seudónimo de varios autores, pero el secreto fue recientemente develado al público en el referido artículo del periódico Gramma. Y cuando yo leí el nombre del autor, ese maestro de la manipulación que victimizó a la juventud cubana, no pude contener una carcajada de sorpresa, pues el destino no pudo ser más irónico e incisivo al reunir en un solo nombre el nombre de los mayores manipuladores de la historia de este país. El Diablo Ilustrado, que no es otro que el otrora director de la revista Somos Jóvenes, lleva por nombre Fidel Díaz Castro. Nada, caballero, que como dice el refranero popular, de casta le viene al gato. A ver, mi suegro era ese tipo de personas que tenía solo los estudios más básicos y sin embargo acumulaba una gran sabiduría de vida. De él recibí muy buenos consejos y hoy las circunstancias me recordaron uno de esos consejos que, describiéndolo con mis propias palabras, les diría: el padre que maltrata y le pega a su hijo no logra nunca que su hijo lo respete y lo quiera. Lo único que logra es dominarlo por el miedo. Pero no se da cuenta de que tarde o temprano el hijo va a crecer y hacerse más fuerte que él. Y llega el día en que ese hijo
detiene en el aire a la mano que le pega y comprende que ya puede devolver el golpe. Y entonces el miedo que el hijo le tenía desaparece. Y como no siente por su padre ni respeto ni cariño, sino un rencor acumulado, ese padre abusador, viejo y desgastado, tendrá que asumir las terribles consecuencias de su conducta. Y esa conversación me vino a la mente mientras en mi barrio estábamos sufriendo un torturante apagón que duró 67 horas continuas. Y constantemente la gente se quejaba y comentaba de lo difícil que resultaba la situación, y también se quejaba de la carencia, la corrupción, la inflación, el deterioro de los servicios públicos, el engaño y un sinnúmero de males que hacen de la vida de nuestro pueblo un verdadero infierno terrenal. Cuando algunas personas que se reunían en pequeños grupos para quejarse y descargar entre ellas su frustración y su rencor me hablaban del tema, yo les aconsejaba: hagan una comisión de vecinos que los represente a todos, vayan al gobierno municipal y exijan de forma respetuosa pero enérgica que por lo menos les den unas horas de electricidad para evitar que la poca comida que tienen se les eche a perder. Entonces enseguida y con aires de decepción, invariablemente todos se excusaban con la típica frase de ¿para qué? Si no se va a resolver nada y lo único que va a pasar es que vamos a ir presos. Y esa escena se repitió varias veces y siempre con el mismo resultado. También recibí de algunos vecinos respuestas tan sorprendentes como decirme: yo me hago la idea que estamos en un ciclón. Y otro por allá me dijo: yo no digo nada porque lo único que tengo en el refrigerador es un pomo con agua. Lo que sí me resultó muy llamativo es que nadie, absolutamente nadie, me comentó que somos un pueblo que resiste para salvar las conquistas de la revolución. Lo único que pude apreciar en sus respuestas fue vergüenza. Vergüenza de no tener la sinceridad de admitir que tenían miedo. Miedo a las consecuencias de hacer uso de su derecho al reclamo. Y ese es el mismo miedo que tienen a expresarse con sinceridad frente a una cámara o ante un periodista, ante un dirigente o en una reunión cualquiera. Y eso me trajo a la mente aquella conversación que sostuve con mi suegro, porque si se hace comparación, el gobierno es como el padre del pueblo. Un gobierno que somete y se impone por la fuerza, un gobierno que carece de la capacidad de tomar decisiones favorables, un gobierno que acosa y castiga con una colosal pateadura la rebeldía a quienes se atreven a reclamar, es como un padre abusador. Este gobierno es continuidad de un sistema que se ha concentrado tanto en el adoctrinamiento político y la represión de la libre expresión, que ha logrado inculcar el miedo, pero ha perdido el respeto y el apoyo del pueblo. Y podrán a cada rato hacer un show político de reafirmación revolucionaria, con gente dando vivas a la revolución y a su presidente, pero acá no engañan a nadie. Todo el mundo sabe que la mayoría de los asistentes a esos eventos están fingiendo para evitar ser blancos de desmanes y discriminaciones. Y todo el mundo también sabe que cada una de las visitas de los dirigentes de este país a cualquier sitio está manipulada y maquillada. Todo el mundo vio el video del joven que emplazó a Canela allá en La Maya y le contó cómo maquillaron el entorno para su visita. Y todo el mundo vio cómo el presidente se hizo el que no lo sabía. Pero también todo el mundo está viendo cómo ese tipo de falsedades se continúan haciendo cada vez que un dirigente va a visitar un lugar y el presidente no ha tomado ninguna medida para impedirlo. Entonces, ¿lo sabía o no lo sabía? Por supuesto que sí lo sabía. Lo sabía, como también sabe del desprecio del pueblo. Y también sabe que yo no estoy diciendo que nuestro pueblo sea un pueblo de cobardes, porque de sobra se sabe que el valor no es la ausencia de miedo, el valor es la capacidad de sobreponerse a ese miedo y actuar en consecuencia. Y yo estoy convencido de que tarde o temprano este pueblo crecerá, se sobrepondrá al miedo y podrá devolver la pateadura. Ser el mejor amigo de tu mérito acelera, saber que